Hola a todos y a todas. Mi nombre es Martín García Pérez y el de mi compañero Ignacio Pascual Gómez. Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena y a continuación en este vídeo vamos a explicar cómo construir un voltímetro digital realizado con Arduino. Como bien hemos señalado, nuestra elección a la hora de realizar el trabajo fue una de las opciones ofertadas por el profesor. Concretamente, el trabajo a realizar es el de construir un voltímetro digital. Se definirá a continuación de manera breve cuál es la utilidad de este dispositivo, para posteriormente centrarnos en un análisis técnico de este. Como es sabido, un voltímetro es un dispositivo o instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito. Un voltímetro digital se caracteriza además por proporcionar el valor de esta diferencia de potencial de manera numérica, a través de una pantalla LCD. En resumidas cuentas, el objetivo del trabajo es el de realizar un voltímetro digital capaz de medir una diferencia de potencial comprendida en el rango de 0 a 30 voltios en corriente continua, usando Arduino. A continuación, procederemos a explicar los materiales necesarios para realizar la instalación. En primer lugar, debemos tener una placa Arduino o en este caso su variante Funduino. En segundo lugar, y como no, una protoboard. En tercer lugar, disponemos aquí de un potenciómetro de 10 kiloohmios para regular el brillo de la pantalla LCD. Tenemos aquí una resistencia y un condensador que utilizaremos para el divisor de tensión que posteriormente explicaremos. Las resistencias son de 1000 kiloohmios, de 100 kiloohmios y el condensador que tenemos aquí escondido de 100 nanofaradios. Necesitamos además un conjunto de cables protoboard para realizar las conexiones entre los distintos elementos del circuito. Cabe destacar que el cable negro se corresponde con las conexiones a GND, el cable rojo a alimentación y el resto de cables simplemente para realizar conexiones entre elementos. Necesitamos también un cable USB para la conexión Funduino y ordenador y la pantalla LCD a través de la cual se nos mostrarán los resultados. A la hora de abordar el montaje se deben diferenciar básicamente dos partes del circuito. Por un lado, la pantalla LCD, su respectiva instalación en la protoboard y el acoplamiento con la placa Arduino. En este caso la variante Funduino. La otra parte se corresponde con el montaje de un divisor de tensión utilizando distintos elementos eléctricos y cuya explicación se abordará más adelante. Se va a proceder a continuación a explicar cómo se realiza el montaje de la placa LCD de 16×2. El primer paso consiste en conectar tensión y GND a la protoboard. Como podemos observar, el cable de tensión es el cable rojo que sale del pin de Funduino de 5 voltios y que debemos conectar aquí. A ver si lo podemos enfocar aquí. Y el cable de GND que sale del pin GND que debemos de conectar aquí. Sí, este es. Posteriormente debemos conectar la alimentación del panel LCD. Para ello se ha de conectar el pin 16 del LCD que tenemos aquí a GND. La conexión correspondiente a la protoboard. Y el pin 15, este se ha de conectar a la alimentación de 5 voltios que observamos aquí. Posteriormente se ha de instalar el potenciómetro de ajuste que servirá para regular el brillo de la pantalla LCD. Para ello se ha de colocar el potenciómetro sobre la protoboard. Como se puede observar, dispone
de 3 conexiones. Uno de ellos a GND, en el cable negro. Otro a alimentación, el cable naranja. Y el cable amarillo, que es el del centro, lo conectamos con la pantalla LCD, concretamente al pin número 3. Para dar tensión al panel LCD debemos conectar el pin 1 a GND y el pin 2 a alimentación. Se deben realizar también otra serie de conexiones de pines que adjuntamos en la memoria del trabajo. Por otro lado, procedemos a la explicación del divisor de tensión. Es un divisor de tensión básico el cual constituirá en sí mismo la impedancia de entrada y cuya salida es la tensión que aplicaremos a un pin analógico. Se trata de un sencillo circuito divisor de tensión que consta de dos resistencias, R1 y R2, en serie. Si podéis ver, ahí se ve que están en serie, que se encargan de dividir el voltaje de entrada, para adaptarlo a la ventana de tensiones que puede leer las entradas analógicas del Arduino 5 voltios. El divisor entrega una tensión al pin analógico de Arduino, que este convierte en un formato digital que puede ser procesada por el microcontrolador. En este caso, la tensión de entrada, después de pasar por el divisor de tensión descrito, R1 y R2, se aplican al pin 0, A0, que viene por aquí, sería el blanco, y viene aplicada al pin A0. R1 de 1 megaohmio y R2 de 100 kiloohmios. Representan una impedancia de entrada de 1,1 megaohmio. Como ya hemos señalado anteriormente, el valor de la impedancia de entrada es de 1100 kiloohmios, de 1,1 megaohmio, como hemos dicho anteriormente, que reduciendo es 11. Factor de división que es adecuado para la medición de voltaje en corriente continua hasta aproximadamente 55 voltios. Por seguridad, daremos un margen y podemos decir que es un voltímetro para un rango de 0 a 30 voltios corriente continua. Pero si fuéramos exactos y trabajáramos con un divisor de tensión ideal, podríamos medir hasta 55 voltios en corriente continua. Así que queremos una alta impedancia de entrada en nuestro circuito divisor de tensión y que la impedancia de este voltímetro no vaya a influir en el circuito que se esté bajo prueba. Un dispositivo de alta impedancia de entrada será generalmente propenso a recoger más ruido o interferencia que un dispositivo de baja impedancia de entrada. Por ese motivo, se debe adaptar un filtro de paso alto, para que a la hora de la lectura de datos los valores de la tensión no oscilen debido a las interferencias. Colocaremos un condensador de un valor de 100 nanofaradios, que podéis ver aquí. Procedemos a la toma de datos. Para ello, en primer lugar, conectaremos la pantalla LCD al ordenador. Bueno, espera. Ahora. Se enchufará seguidamente el Arduino y se puede comprobar que la pantalla LCD nos muestra que es un voltímetro de corriente continua y nos mostrará también el voltaje de salida. Aquí, como veis, regulando el potenciómetro, regulamos también el brillo de la pantalla LCD. Una vez cargado el programa en el Arduino, también se podrá realizar la conexión de Arduino a una toma de salida de 5 voltios. Podéis ver un cargador de móvil corriente. Le enganchamos a la corriente y vemos que el Arduino también funciona. Vamos a proceder a continuación a la medida de diferentes objetos. Por ejemplo, una batería de un móvil.
Como podemos observar, el voltaje máximo son 4,2 voltios. Tenemos polo positivo y polo negativo, que se corresponderán el polo positivo con el cable rojo y el cable negativo con el polo negativo con el cable negro. Así, si procedemos a la medida, vamos a proceder a continuación como demostración del buen funcionamiento de nuestro dispositivo, la medida de una pila ya en uso de un mando de televisor con otras nuevas, recién estrenadas. Podemos observar que la tensión que debería dar la pila si estuviera cargada totalmente sería de 1,5 voltios. Procedemos a conectar los bornes de la pila, el negativo y el positivo con los de nuestro elemento. Conectamos. A ver. Podemos observar que daba valores entre 1,40 y 1,35, lo que indica que la pila todavía le queda mucha vida útil. En teoría, estas pilas deberían dar 1,5 voltios si no nos han engañado en la tienda, porque están sin usar. Volvemos a conectar, de modo que la diferencia de potencia en estos bornes, efectivamente, bueno, ahí vemos que ha oscilado un poco, pero podemos decir que es de 1,5. A continuación, mostramos brevemente el código desarrollado, y en la cual en cada línea de código aparece detallado y explicado lo que significa y cuál es su repercusión en el programa. Sin embargo, por ser breves, los juntamos con una captura de pantalla en la memoria que entregamos al profesor. Nos centraremos básicamente en lo siguiente. Como se ha observado anteriormente, los valores que nos otorgaba el voltímetro cuando medíamos el voltaje de una pila oscilaba constantemente, como podemos observar. Esto es debido a que el tiempo de la toma de medidas está espaciado por unos 500 milisegundos. Como vemos, se hace una lectura de voltaje cada 500 milisegundos. Si queremos que el voltímetro nos proporcione unos valores más estables en la medida y que no oscilen tanto, podemos ampliar el rango de medidas, como por ejemplo 4000 milisegundos. Se carga el programa, compilado, la conexión, y procedemos a medir. Como podemos observar, el tiempo y los datos que nos otorga la pantalla LCD son más estables, aunque vemos que tienen una pequeña variación. Esto es debido al error humano de mi compañero al conectar los polos de la pila con los polos de nuestra instalación.